agradecemos a los profesionales y demás colaboradores que hacen posible el desarrollo de las actividades en la modalidad Blended Learning. Con ustedes la doctora Irene Cecilia Uribe Hernández, que llevaremos el curso Costos 2. El día de hoy vamos a desarrollar lo que es la unidad número 2. Continuando con el desarrollo de la unidad número 1, vamos a pasar ahora a la unidad número 2, que se trata de la planeación estratégica y el presupuesto. Nosotros tenemos ya el antecedente de que lo que es el curso de Costos 2, la asignatura de Costos 2, está conformada por 4 unidades. La unidad 1 ya la hemos desarrollado. La unidad 2, ¿cuáles son los temas que vamos a identificar? Los temas que vamos a identificar es la planeación y el presupuesto como tema número 1. Dentro de lo que es el tema número 1, la planeación y el presupuesto, nosotros debemos de tener en claro que los conceptos de planeación. ¿Qué significa planeación? Planeación es un plan en el cual se va a aplicar un método detallado, formulado de antemano para hacer algo. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a planear. ¿Qué voy a hacer cuando hago una planeación? Hago un plan. Y este plan voy a aplicar lo que es un método detallado. El planeamiento, ¿qué significa? Es el proceso de decidir de antemano qué se hará y de qué manera. Simplemente, cuando yo hago un plan, tomo una relación de todos los componentes, determino, identifico qué es lo que está sucediendo. Pero planeación va más allá. Aparte del plan, tengo que tener la idea clara, el concepto definido, hacia dónde voy a ir y de qué manera lo voy a preparar. Nosotros, cuando hemos manejado lo que es el concepto de planeamiento, cuando manejamos el concepto de planeamiento debemos de tener en cuenta lo siguiente, que es un proceso mediante el cual las personas piensan que anticipadamente las acciones que van a desarrollar, ¿para qué? Para alcanzar los objetivos que se fijaron. El planeamiento es una herramienta de conducción de la organización. Cuando yo hago un planeamiento, digo, yo requiero definitivamente que mi empresa tenga un mayor volumen de ventas. Está bien, vamos a hacer el mayor volumen de ventas, pero ¿qué necesito para llegar a ese objetivo, para cumplir la meta? Lo que yo requiero, lo que yo necesito es saber hacia dónde voy, y es ahí donde tengo que dar las soluciones dentro de mi planeamiento para poder cumplir y llegar con los objetivos y tener el desarrollo normal y la ejecución hasta la meta. ¿Cuáles son las características de la planeación? Las características de la planeación es que es integradora, es futurista, hace acciones de seguimiento en el sentido siguiente. Si yo voy a hacer una planeación en una universidad, tengo que hacerlo en forma integradora. Si voy a hacer una planeación en una empresa, tengo que integrar todas las áreas de esa empresa. Si yo voy a hacer una planeación en lo que es en una institución de colegio a nivel primario, tengo que integrar todas las áreas, las administrativas, los funcionarios, la alta gerencia, seguridad, para que funcione. Una vez que he integrado, ¿qué hago? Me voy hacia el futuro. Yo no voy a hacer un plan porque ya lo pasado quedó atrás. Yo tengo que hacer un plan para ir hacia adelante en forma futurista. Y dentro de ese plan tengo que indicar claramente cuáles son las acciones a seguir y cuál es mi seguimiento. Muy bien. Ahora, yo tengo que tener en cuenta que hay un objetivo para tener ese plan. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es de la organización, que ella pretende tener una posición, una situación dentro de la sociedad. Entonces, la sociedad está ubicada, mi empresa está ubicada, pero ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es lograr un posicionamiento dentro de la sociedad. Esa sociedad, pero no hoy día ni mañana, sino hacia un futuro. Y entonces yo debo de fijarme metas. ¿Y qué son las metas? Es el final de una acción. Muy bien. Ahora, ¿por qué es importante la planeación? La planeación es sumamente importante
porque nos va a permitir ¿qué? Nos va a permitir necesariamente alcanzar los objetivos deseados. Si yo no hago una planeación, yo no sé cuáles son mis objetivos. Entonces, con una adecuada planeación me permite a mí ¿qué? Alcanzar los objetivos trazados. Muy bien. Ahora, ¿por qué es importante la planeación? La planeación es muy importante porque nos va a ayudar a reducir la incertidumbre. ¿Y qué es la incertidumbre? Es la falta de conocimiento seguro y claro respecto del desenlace o consecuencias futuras de una acción o situación. Muy bien, lo único que uno puede tener el poder absoluto es cuando yo hago una planeación adecuada. ¿Y qué? Voy a reducir la incertidumbre. ¿Por qué razón? Porque ya tengo lo que es la integridad, los principios y la ética en forma interrelacionada hacia dónde voy yo. Muy bien. ¿Quién es un estratega? ¿Quién no ha conocido o quién no ha leído acerca de Napoleón Bonaparte y de otros grandes estrategas que, si han sido autoritarios o no, es muy independiente? Pero estratega como estratega sí existe. ¿Qué cosa es lo que decía nuestro amigo Napoleón? Si hubiera dispuesto de tiempo, muy pronto hubiese formado un solo pueblo, y cada uno, al viajar por todas partes, siempre se habría hallado en su tierra común o en su patria común. Entonces, él es un estratega porque ya tiene sus objetivos definidos, qué es lo que desea, qué es lo que él quiere para su patria. Entonces yo debo de tener en cuenta que el estratega, que es mi pensamiento, mi visión, y estrategia, en la estrategia yo ya voy a circunscribir, voy a determinar los objetivos básicos a largo plazo de la empresa y la opción pues de cursos de acción, asignación de recursos para hacer el cumplimiento de lo que yo deseo. Entonces, bajo ese sentido es que yo voy identificando. El estratega es el que tiene la idea, el que tiene la visión, cuál va a ser su posicionamiento. Y la estrategia simplemente es el medio en el cual yo ya tengo los elementos necesarios para cumplir con los objetivos. ¿Y qué es la táctica? La táctica es el método de lograr un objetivo. Acá ustedes pueden visualizar algo claro, ¿no? El equipo de fútbol. ¿Qué le decían al entrenador? El mago. Entonces él prepara su táctica de acuerdo a los elementos que tiene. Y es así de que él va preparando su táctica, prepara sus cuadros, hacia dónde llegar. ¿Y ellos hacia dónde van a llegar? Hacia lograr su objetivo. ¿Cuál ha sido su objetivo? Meter goles. Ahora, que si lo hacen o no lo hacen es muy diferente, pero la táctica ya está establecida. Ya está establecida la táctica a través de la estrategia, y la estrategia a través de la estratega que ya visoró, que ya tiene la visión hacia dónde está. Entonces tenemos al estratega, tenemos la estrategia y tenemos lo que es la táctica. Y en la táctica es muy diferente si se logra o no se logra, pero lo que sí, la táctica está ahí para lograr el objetivo. Ahora, ¿de quién depende? Depende de cada uno de los elementos que le hemos dado la función a que lo realice. Muy bien, nosotros debemos de tener en cuenta qué es un plan estratégico. Un plan estratégico es un documento mediante el cual los responsables de la organización establecen cuáles serán las estrategias a seguir para el logro de sus objetivos. Entonces, los planes estratégicos por lo general lo preparan por un periodo de 5, 10 a 15 años. Lo que es la Universidad de Jaén, acá vemos que el plan estratégico lo ha preparado para un periodo de 7 años. Ustedes saben que los planes estratégicos acá en el Estado están preparados para 10 años. Los planes estratégicos para lo que son los gobiernos regionales también lo preparan para 10 años. Los planes estratégicos de los gobiernos es cada periodo que va ingresando el gobierno, pero si el Perú tuviera un plan estratégico que todos los gobiernos deben de cumplir, entonces se iría sumando, no estaríamos partiendo lo que son los planes estratégicos. Muy bien.
Entonces, nosotros cuando armamos un plan estratégico, ¿qué estamos armando? Estamos armando un documento definitivamente en el cual los responsables de la organización establecen cuáles van a ser las estrategias a seguir para el logro de los objetivos. Ahora, el planeamiento estratégico. El planeamiento estratégico es el proceso mediante el cual una organización va a definir su visión, su misión, sus objetivos y estrategias sobre la base de un análisis de su entorno. Las estrategias van a estar basadas en el aprovechamiento de los recursos, capacidades de la organización de acuerdo a sus fortalezas, de acuerdo a sus debilidades. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo mi institución, tengo mi organización y dentro de lo que es mi institución, mi organización, yo tengo que hacer un planeamiento estratégico. Pero para hacer planeamiento estratégico, ¿qué sucede? Tengo que conocer cuál es mi infraestructura, tengo que conocer quiénes son mi personal que se encuentra dentro, tengo que conocer hacia dónde voy, tengo que conocer cuáles son los errores, fallas que he tenido para no volver a cometerlos y tengo que fortalecer toda la parte interna de la empresa, porque si bien es cierto, afuera también es contundente los factores externos, pero yo voy a estar preparado porque ya tengo mis capacidades debidamente fortalecidas para hacer frente de reacción a cualquier agente externo. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que la planeación tiene principios y ese principio es una proposición que formula para qué sirve la guía de acción. El principio es cuál es la guía de acción que yo voy a tener. Y siempre debe de tenerse en cuenta lo siguiente, el principio de precisión. Los planes no deben de hacerse con afirmaciones vagas o genéricas, deben de ser netamente específicos que se va a regir a acciones concretas. Entonces acá viene la relación, la planeación y el presupuesto. Nosotros hemos dicho en esta diapositiva que debe de existir, ¿qué cosa? El principio de precisión. Los planes no deben de tener afirmaciones vagas, deben de ser planes concretos. Muy bien, acá en el principio de la planeación y el presupuesto, ¿qué vamos a tener? Que la planificación, ya hemos dicho que es el acto de prever y decidir las acciones que nos pueden llevar a un futuro deseado. El día de hoy yo hago mi previsión, ¿qué es lo que yo deseo hacer? ¿Para qué? Para llegar hacia un futuro deseado. Entonces, cuando hablamos de un plan estratégico, de una planeación, estamos identificando claramente nuestro futuro deseado, hacia dónde queremos llegar, hacia dónde debemos de ir, debemos de analizarnos internamente a nivel de qué, de nuestras fortalezas, debemos de analizarnos cuáles son nuestras debilidades y externamente para ver cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas. Un análisis estratégico de un entorno cada vez más cambiante son los puntos altos y críticos de la empresa. Es por esa razón que la empresa analiza e identifica cómo puedo hacerlo, hacia dónde voy, qué debo de hacer, cuál va a ser mi posición más ventajosa hacia afuera, hacia los competidores. Entonces, el presupuesto dentro del plan estratégico va a ser un factor determinante. ¿Por qué razón es un factor determinante? Porque simplemente el presupuesto son importes exactos, números exactos, son cálculos exactos que van a determinar realmente cuáles son mis ingresos, cuáles son mis salidas y cuál es la rentabilidad que yo voy a obtener. Entonces, bajo ese parámetro, lo que son los presupuestos dentro del plan estratégico es una herramienta muy fundamental. ¿Por qué es una herramienta muy fundamental? Porque es la que me va a permitir interrelacionarme internamente y salir hacia afuera. Porque si yo no tengo un presupuesto adecuado, no tengo un presupuesto fortalecido, ¿cómo voy a ir hacia afuera? Si necesito, por ejemplo, para llegar a elevar mi nivel de ventas, mi nivel de productos, yo necesito necesariamente tener mayor ventas. Muy bien, pero ¿cómo voy a tener mayor ventas? Tengo que tener detrás mío mayor cantidad de vendedores, tengo que tener un marketing adecuado, tengo que tener puntos de ventas, tengo que tener especialistas de ventas que vayan pues de acuerdo a la imagen del producto que yo voy a ofrecer y que sean personas agradables. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede?
Cuando nosotros hablamos de presupuesto, el presupuesto ya representa la última etapa del planeamiento estratégico. ¿Por qué razón? Nosotros ya hemos identificado, en primer lugar, dentro de la organización de la empresa, todas las diversas áreas. Esas diversas áreas que me permite conocer qué cosa es lo que necesito en esta área, cómo está funcionando esta otra área, cómo se interrelaciona esta área. De tal forma que yo ya identifiqué las funciones de las áreas, ya identifiqué cómo se interrelacionan las áreas dentro de mi empresa, ya identifiqué los puntos internos de la empresa, ya identifiqué cuál es mi FODA, ya identifiqué hacia dónde voy. Pero ¿qué sucede? Una vez que he estudiado lo que tengo, ahora ya tengo las ideas claras, fijas, hacia dónde voy a ir, necesito que la parte final, el presupuesto, porque el presupuesto es lo que me va a encaminar, el presupuesto es lo que me va a dirigir hacia dónde voy yo. Entonces, bien, el presupuesto, como representa la última etapa, es la evaluación y control expresada ¿en qué? En términos cuantificables, en términos económicos, en términos financieros, de las diversas áreas, unidades de la empresa, como parte de la empresa de acciones a corto plazo. Generalmente los presupuestos es a un año. Todo eso está enmarcado dentro del plan estratégico adaptado inicialmente por la empresa y determinado ¿por quién? Por la alta dirección. ¿Qué son los presupuestos? Existen muchas definiciones sobre presupuestos. Algunos son cómputo anticipado de costos, de obras y rentas. Otros que me dicen, no, yo no estoy de acuerdo con esa definición de presupuesto. Para mí el presupuesto es el plan maestro detallado y cuantificado que va a mostrar cuando ellos sean adquiridos cuántos son los recursos de la empresa que van a ser destinados. ¿Para qué? Para lograr el éxito, el objetivo de las operaciones. Entonces, bajo este parámetro, hay otros autores que también me dicen, un momentito, yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí los presupuestos es el plan financiero que va a expresar los compromisos estratégicos y las acciones operativas que se van a llevar a cabo dentro de la organización. Se va a organizar por ser bastante detallado y porque establece normas para la ejecución de las acciones y porque sirve de base ¿para qué? Para alcanzar un mayor nivel de productividad. Entonces los presupuestos están en función hacia dónde yo voy. Si yo voy hacia un objetivo, debo de tener los objetivos para llegar a una meta clara. Pero los presupuestos me van a acompañar a mí. ¿Por qué me van a acompañar a mí? Porque ya definitivamente los presupuestos son cifras monetarias que me van a permitir a mí ejecutar los objetivos, las acciones que tengo que realizar para llegar a la meta en cumplimiento de los objetivos. Entonces, bajo este parámetro es que yo me voy a desarrollar y tengo que tener una mayor productividad. Otra definición que me dice los presupuestos, que es un conjunto coordinado de previsiones que me van a permitir que me van a permitir con anticipación conocer algunos resultados básicos considerados que el jefe de la empresa requiere. ¿Sabes qué? Yo quiero producir 100 carros. Bueno, señora, acá producir los carros cuesta muy caro. Mejor vamos a comercializar los carros. Muy bien, para comercializar los carros, ¿qué es lo que necesito? Necesito un personal que se haga cargo de toda la producción, de todos los procedimientos para que lleguen los carros. Entonces coloco costo. Personal especialista de importación de automóviles. ¿Cuánto es lo que me va a cobrar? Número 1, ya señor. Después usted va a necesitar un ambiente, muy bien. Almacén para los automóviles, ya llegaron. Ahora va a necesitar lo que son puntos de venta, ya llegaron los puntos de venta. Ahora va a necesitar también alguien que dé el financiamiento. Vamos a hacer contactos con los bancos. Y así sucesivamente nosotros vamos avanzando y vamos trabajando en este ámbito. Ahora, el presupuesto no solamente implica el cálculo de cifras, también podemos decir que es un sistema integral, donde se va a prestar la articulación de la fijación de los objetivos con base en los cuales se va a planificar y controlar las diferentes actividades para realizar la administración. ¿Qué sucede? El presupuesto no es que ya está determinado y está diseñado y sobre esto son cálculos, ¿no? Yo puedo poner presupuesto 100, 20, 80, 30, sumar, restar, dividir. Pero ¿qué es lo que persigue el presupuesto? El presupuesto lo que persigue es cumplir con los objetivos de la empresa. Los objetivos de la empresa de acuerdo a la visión que tenga la empresa.
El buen empresario, ¿qué debe de hacer? Debe de planear, ser inteligente en relación a planear cuáles son sus ingresos, cuáles son sus egresos, y si él tiene el objetivo de crecer, tiene el objetivo de ir hacia un nicho de mercado, identificar qué producto es el que le está favoreciendo en estos momentos y qué productos son los que no le están favoreciendo. Entonces, bajo ese contexto, bajo ese camino, es hacia donde nosotros vamos. Clasificación de los presupuestos. Nosotros debemos de tener en claro dos aspectos fundamentales. ¿Cuáles son esos aspectos fundamentales? Número uno, que los presupuestos pueden ser rígidos, estáticos, fijos o asignados. ¿Por qué razón le llama un presupuesto rígido, estático, fijo o asignado? ¿Qué sucede? En las empresas por lo general indican, ¿sabe qué, señor? Muy buenos días, muy buenas tardes, te contrato el día de hoy. Entonces, ya, muy bien. Pero yo tengo un presupuesto fijo. Mi presupuesto fijo destinado para lo que es un asesor de la empresa, máximo se le paga $5,000. Entonces el asesor, si es de alto nivel, lo aceptará, o si solamente es oportunista, lo aceptará, dependiendo las cualidades. Pero ¿qué cosa es lo que sucede cuando nosotros mantenemos un presupuesto fijo? Ese presupuesto fijo es de $5,000, perfecto, no decimos nada. Pero ¿qué cosa es lo que pasa? Cuando yo trabajo sobre un presupuesto fijo, también debo de tener detrás de él cuál es el perfil del profesional que yo requiero para ese presupuesto fijo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que necesariamente nosotros tenemos que tener enfocado hacia dónde vamos y qué cosa es lo que vamos a hacer. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no tenemos enfocado hacia dónde vamos, qué cosa es lo que vamos a hacer y simplemente asignamos un presupuesto fijo por asignar, entonces de nada nos va a servir para la empresa el contratar a un consultor, a un asesor bajo ese parámetro. Entonces acá se identifica claramente que el presupuesto no son cantidades aisladas, cantidades matemáticas que nosotros vamos a manejar, sino son cantidades que detrás de ellos tienen objetivos que cumplir. Cuando hablamos de presupuestos flexibles o variables, muy bien, yo tengo un presupuesto para adquirir materia prima. Bueno, la materia prima, como va a haber cambio de temporada, tengo que identificarla bien. Tengo dos tipos, puede ser cuero, cuerina. Entonces, de acuerdo al mercado en que yo voy a ofertar esos zapatos, esos calzados que yo voy a producir, entonces voy a definir si es con cuero o es con cuerina. ¿Por qué razón? Porque el presupuesto es flexible. Ahí me han dado, ¿sabes qué? El presupuesto para lo que es materia prima puede oscilar en una base de 1.000 y de ahí súbelo de un 20, 30, 40, 50%, que puede resistir hasta 60% en función a lo que vamos a producir. Entonces ese presupuesto es flexible o variable. ¿Pero por qué es flexible o variable? Porque ya está predeterminado qué objetivo va a cumplir. ¿Qué objetivo va a cumplir la producción de esos calzados? Ahora, el presupuesto a corto plazo. Yo tengo un presupuesto a corto plazo para adquirir ciertas cantidades de maquinarias. ¿Por qué razón a corto plazo? Porque simplemente necesito que la producción sea rápida. Entonces, como ya tengo presupuestado la adquisición de maquinaria y el tiempo también, máximo en 2 o 3 meses. O es como que soy un canal de televisión, ¿sabes qué? Necesito una cámara. Ya, sácame tu presupuesto. Ya, el presupuesto es de $3,000. ¿Y para cuándo lo quieres? A fin de año. No, dependiendo. Si yo lo quiero para estos momentos, entonces ese presupuesto a corto plazo. Pero ¿qué sucede si yo quiero equipar, mejorar mi centro de filmaciones, entonces lo quiero de aquí a fin de año? Solamente te lo alcanzo para que vayas haciendo la respectiva separación, la respectiva reserva del dinero. Entonces, de esa forma es como que se va trabajando. Ahora tenemos también lo que es el presupuesto del sector público, ¿no? Nosotros sabemos que los presupuestos del sector público lo aprueban en el mes de julio de cada año. Es así de que se hace pues las famosas reuniones en el Congreso, las legislaciones para determinar y aprobar lo que es el presupuesto público. El presupuesto del sector privado es aquel que lo establece cada empresa, cada institución, incluso nosotros mismos en forma muy personal, y el presupuesto de base cero. Muy bien, entonces con ustedes jóvenes, hasta acá hemos desarrollado lo que compete la unidad 2 del tema 1,
Ha sido un gusto con ustedes, la doctora Irene Cecilia Uribe Hernández. Gracias.